el país más pecador. Esto ocurre cada día en Ucrania. ¿Qué pasaría si te dijera que en el corazón de Europa existe un lugar donde la línea entre el cielo y el infierno se ha borrado por completo? Se le ha llamado el país más pecador, pero no por las razones que imaginas. Mientras el mundo consume noticias de guerra filtradas por la política, en las sombras de ciudades como Kiev, Odessa y Leópolis, ocurre algo que desafía toda lógica moral. Aquí, el pecado no es una transgresión, es un mecanismo de supervivencia que ha mutado en algo irreconocible para el ojo extranjero. Imagina un escenario donde los clubes nocturnos más exclusivos operan a 10 metros bajo tierra, mientras arriba los misiles cruzan el cielo como estrellas fugaces de muerte. ¿Es pecado bailar mientras tus vecinos pierden sus hogares? ¿Es pecado buscar el placer carnal cuando no sabes si despertarás mañana? Hoy no vamos a hablar de aburridas estrategias militares. Vamos a descender a las entrañas de una nación que ha decidido vivir cada segundo como si fuera el último, porque para miles de personas realmente lo es. En este video vamos a explorar la industria del deseo que florece entre las ruinas, los mercados negros donde se subasta la esperanza y la extraña psicología de una juventud que ha reemplazado el miedo por un hedonismo feroz. Te aseguro que lo que estás a punto de ver cambiará tu concepto de pecado para siempre. No es una historia de víctimas, es una crónica de la naturaleza humana llevada al límite absoluto, donde la moral tradicional ha muerto para dar paso a una nueva y salvaje religión de la existencia inmediata. Prepárate para un viaje por una Ucrania que no sale en los telediarios. Un lugar donde los contrastes son tan violentos que te dolerá la vista. Desde las fiestas ilegales en búnkeres de lujo hasta los rituales de sangre en los bosques sagrados, vamos a desenterrar los secretos de una sociedad que, ante la amenaza de la aniquilación, ha decidido entregarse a todo aquello que la religión solía prohibir. Bienvenidos al epicentro del nuevo caos europeo. En los próximos minutos, serás testigo de la industria de placer que florece en medio del bombardeo, una economía sumergida donde el dinero ya no compra futuro, sino minutos de olvido. Veremos cómo los casinos clandestinos y las redes de lujo siguen operando bajo el estruendo de las sirenas, creando una burbuja de irrealidad que solo existe en las zonas de guerra. Es un vistazo a una sociedad que ha decidido que, si el mundo se acaba, lo hará con una copa de cristal en la mano. Conoceremos la estremecedora realidad de los ángeles caídos, personas que han tenido que vender su ética y su cuerpo en plataformas digitales para financiar equipos de protección para sus familiares en el frente. Analizaremos cómo Ucrania se ha convertido en el laboratorio social más grande del siglo XXI, donde las apps de citas son el principal motor de movimiento demográfico y donde los matrimonios express se celebran en trincheras bajo la bendición de capellanes que llevan un fusil al hombro. También exploraremos el resurgimiento de lo místico, rituales paganos que han vuelto con una fuerza inusitada para proteger a los soldados, donde la brujería y la tecnología de drones se dan la mano en una danza macabra. Verás imágenes que desafían la censura y testimonios de quienes han decidido que el pecado es la única forma de sentirse vivos cuando la muerte es la única constante. Es una inmersión profunda en la psique de una nación que ha perdido el miedo a Dios, porque siente que Dios los ha dejado solos en la oscuridad. Finalmente, desvelaremos la verdad sobre el mercado negro de suministros y cómo la corrupción y la fe conviven en un equilibrio precario. Este no es un video sobre la guerra de las armas, sino sobre la guerra de las almas. Quédate hasta el final, porque la conclusión sobre quiénes son los verdaderos pecadores en este conflicto te dejará cuestionando tu propia brújula moral. Ucrania es hoy el espejo de lo que seríamos nosotros si nos quitaran el mañana. Ucrania no es simplemente un país en el mapa, es el gigante dormido de Europa del Este, un territorio de extensiones inabarcables y tierras negras, el famoso Chernozem, tan fértil que históricamente ha sido la envidia de imperios. Con más de 600,000 kilómetros cuadrados, su geografía es su mayor bendición y su peor maldición.
un puente estratégico entre la ambición imperialista de Rusia y el confort democrático de la Unión Europea. Esta posición de tierra de nadie ha forjado un carácter nacional duro, resiliente y profundamente cínico ante las promesas externas. El contraste geográfico hoy es esquizofrénico. Mientras en el este, en el Donbass, la Tierra ha sido transformada en un paisaje lunar de cráteres, metal retorcido y lodo. En el oeste, ciudades como Leópolis intentan mantener una fachada de normalidad aristocrática con cafés que huelen a canela y calles empedradas. Esta desconexión crea una tensión demográfica brutal. Millones de desplazados internos se agolpan en las ciudades seguras, inflando los precios de los alquileres y creando un mercado de subsistencia donde el que tiene dólares es el rey y el que solo tiene sueños es un paria. Demográficamente, estamos ante una nación fracturada y herida. Más de 6 millones de mujeres y niños han cruzado las fronteras, dejando atrás una sociedad compuesta mayoritariamente por hombres en edad de combatir y mujeres que han tenido que asumir roles de liderazgo en una economía que se desmorona. Este vacío familiar ha alterado las normas sociales de cortejo, matrimonio y responsabilidad. La estructura tradicional de la familia ucraniana ha saltado por los aires, sustituida por una red de familias de conveniencia y comunidades de apoyo que operan bajo sus propias reglas morales. Pero lo más impactante es la brecha generacional. La juventud ucraniana, nacida después de la caída de la Unión Soviética, es hiperconectada, bilingüe y profundamente occidentalizada. Para ellos, el conflicto no es solo una defensa del territorio, sino una lucha por el derecho a seguir pecando bajo sus propios términos, lejos de la rigidez moral que intenta imponer el invasor. Esta juventud es la que llena los bares de Kiev un martes por la noche, no por falta de respeto a los caídos, sino como un acto de rebeldía existencial. Si me vas a matar, que sea mientras estoy viviendo al máximo. Aquí es donde entramos en el corazón del exotismo social de la nueva Ucrania. Ha nacido un fenómeno que los sociólogos llaman hedonismo de supervivencia. No se trata de simples fiestas, se trata de una subcultura donde la estética cyberpunk se ha vuelto real. Verás a jóvenes con tatuajes que mezclan runas antiguas con códigos de barras, vistiendo ropa técnica de alta gama mientras patrullan las calles o diseñan software para drones. La moda y la guerra se han fusionado en una expresión visual de pecado que resulta magnética y perturbadora a la vez. En los sótanos de Kiev y Dnipro, la escena electrónica ha cobrado una dimensión casi religiosa. El pecado de la fiesta aquí tiene una función catártica. El volumen de la música debe ser más alto que el de las explosiones para que el cerebro no colapse. Los asistentes a estas raves clandestinas describen la experiencia como una comunión de los condenados. No hay espacio para la timidez. Los tabúes sobre la sexualidad y el consumo se desvanecen cuando el toque de queda te obliga a pasar 12 horas encerrado en un club con desconocidos. Es un laboratorio de nuevas relaciones humanas donde el compromiso a largo plazo ha sido sustituido por la intensidad del instante. Otro aspecto exótico es la industria de la belleza que se niega a morir. Es surrealista ver cómo las clínicas de medicina estética siguen operando a plena capacidad. Mujeres que viven en zonas de riesgo invierten sus últimos ahorros en retoques faciales o manicuras perfectas. ¿Es vanidad o es un acto de soberanía sobre el propio cuerpo? En un entorno donde no puedes controlar si una bomba destruirá tu casa, mantener el control sobre tu apariencia física se convierte en el último bastión de poder personal. Es el pecado de la vanidad convertido en un escudo psicológico contra el horror. Finalmente, hablemos de la digitalización del deseo. Ucrania es uno de los líderes mundiales en la creación de contenido para plataformas de adultos, y la guerra solo ha acelerado esto. Miles de personas han encontrado en la venta de su intimidad digital una forma de financiar, desde drones para el ejército hasta medicamentos para sus abuelos.
El contraste moral es devastador. Se peca en la pantalla para salvar vidas en la realidad. Esta ética utilitaria está reescribiendo lo que significa ser una buena persona en una sociedad que ya no tiene el lujo de juzgar a nadie. Pero detrás de las luces de neón y la rebeldía juvenil yace el verdadero pecado, lo que el ser humano es capaz de hacerle a su prójimo cuando se rompe el contrato social. Permíteme contarte la historia de los sótanos de la vergüenza en las zonas ocupadas como Bucha e Irpin. Allí, el pecado no fue una elección, sino una imposición. Familias enteras fueron obligadas a vivir en condiciones infrahumanas mientras sus captores celebraban banquetes con los suministros robados. El contraste entre la opulencia del saqueo y la miseria de los cautivos es una mancha que ninguna paz podrá borrar. Conocemos historias de heroísmo que bordean lo que muchos llamarían pecado, como la de aquellos conductores que cobraban fortunas por sacar a gente de las ciudades sitiadas, una forma de capitalismo de tragedia que salvaba vidas pero a un precio moralmente cuestionable. O el caso de los médicos que tuvieron que decidir, bajo fuego de artillería, a qué pacientes dejar morir porque solo tenían oxígeno para uno. En Ucrania, el pecado se ha vuelto transaccional y diario. Cada decisión es un dilema ético que perseguirá a los supervivientes por el resto de sus días. Hablemos de la tragedia de los niños de la guerra, una generación que ha aprendido a distinguir el sonido de un misil de crucero de uno de defensa antiaérea antes de aprender a multiplicar. El pecado aquí es el robo de la inocencia. Se reportan casos de adolescentes que han tenido que madurar de golpe para convertirse en los proveedores de sus hogares, recurriendo al mercado negro de combustible o alimentos para que sus hermanos menores no pasen hambre. Es una distorsión total del orden natural, donde los hijos protegen a los padres, cargando con culpas que no les corresponden. Incluso en la muerte, el contraste es cruel. Hay cementerios improvisados en parques infantiles, donde las lápidas son trozos de madera con nombres escritos a rotulador, situados justo al lado de los columpios. La normalización de lo macabro es el pecado final de la guerra. La sociedad ucraniana está lidiando con un trauma colectivo de proporciones épicas, donde el pecado de seguir adelante, de reír, de comer algo rico o de tener sexo, viene acompañado de una sombra de culpa insoportable por aquellos que ya no pueden hacerlo. Es la tragedia de estar vivo cuando tantos han muerto. Para entender profundamente este país, hay que apartar la vista de las ciudades y mirar hacia sus bosques y sus mitos. Ucrania posee un misticismo que la modernidad y el cemento soviético no pudieron erradicar. En los montes Cárpatos, lejos del alcance de los misiles, los Molfars, los últimos chamanes de Europa, siguen practicando una magia que mezcla el cristianismo ortodoxo con el paganismo más ancestral. Muchos soldados, antes de ir al frente, viajan a estas montañas para recibir bendiciones que no provienen de la iglesia oficial, sino de la tierra misma. El contraste místico es fascinante. Verás a operadores de drones de élite, hombres de ciencia y tecnología, llevando colgados amuletos de hueso o cintas con runas de protección. Existe una creencia creciente en que la tierra ucraniana tiene una voluntad propia y que castigará a quien la profane. Este animismo de guerra es una respuesta al horror irracional. Cuando la lógica humana falla, la gente vuelve a los dioses antiguos. El pecado de la superstición se convierte en la única esperanza cuando los radares fallan y el enemigo se acerca en silencio por el bosque. La naturaleza ucraniana misma parece haber sido arrastrada a este torbellino de pecado y redención. Los campos de girasoles, que antes eran el símbolo de la paz y la abundancia, ahora son trampas mortales sembradas con millones de minas antipersona. Es un paisaje de una belleza letal, flores amarillas brillantes que crecen sobre una tierra que puede estallar al menor roce. Esta metáfora define a la Ucrania actual, una superficie hermosa y vibrante que esconde un peligro constante y una historia de violencia enterrada. Finalmente, los rituales de fuego y agua han vuelto las aldeas. En la noche de Iván Kupala,
Los jóvenes saltan sobre hogueras y lanzan coronas de flores a los ríos, buscando purificarse de los pecados de la guerra. Es un intento desesperado por limpiar el alma de una nación que se siente sucia por la violencia que ha tenido que ejercer y recibir. Ucrania es hoy un campo de batalla espiritual donde se lucha por no perder la humanidad. El mayor pecado de este país, a ojos de quienes quieren destruirlo, es su absoluta e irracional negativa a dejar de florecer, incluso cuando su tierra está empapada en sangre. Ucrania no es el país más pecador por sus vicios, sino por su intensidad. Es un espejo que nos muestra qué haríamos nosotros si el reloj se detuviera mañana y solo nos quedara el presente. ¿Es pecado querer vivir cuando todo a tu alrededor te invita a morir? ¿Te gustaría que hiciéramos un video profundizando en las historias ocultas de los búnkeres de lujo en Kiev? Déjamelo en los comentarios. Suscríbete para no perderte la próxima crónica y recuerda, a veces, el mayor pecado es simplemente olvidar. Nos vemos en el próximo video.